Gloria a Dios. Vamos a seguir con este capítulo, hermanos. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 29:29. Siempre que uso este versículo, lo uso a propósito, porque del capítulo 2 se sacan tantas cosas, hermano, pero tantas cosas. Híjole. Y como tengo aquí muchos que son muy preguntones, entonces vamos a ver entonces, fíjese pues, vamos a ver, a seguir viendo la creación de Dios. El subtítulo el día de hoy es las cosas que pasaron cuando Dios creó al ser humano. ¿Ok? Las cosas que pasaron cuando Dios creó al ser humano. ¿Ok? Ya hablamos del capítulo 1 en donde Dios crea al ser humano. Pero en el capítulo 2, Dios especifica cómo fue la creación y qué fue lo que estuvo alrededor de la creación del ser humano. No sé si me doy a entender. O sea, en el capítulo 2, el escritor toma ¿cómo le podría ver? El capítulo 1 es cronológico acerca de la creación, cómo fueron los días, ¿verdad? En cambio, el capítulo 2 es un capítulo temático, acerca ya de temas acerca de la creación del ser humano. O sea, nos muestra temas diferentes en cuanto a lo que es Adán y Eva. Porque si se da cuenta, el capítulo 2 es más específico, mientras que el capítulo 1 solamente nos narra los días de la creación. Nos dice que se creó en el primer día, en el segundo, en el tercero, pero no nos da detalles de nada de ello. En cambio, en el capítulo 2 ya se da detalles acerca de lo que es el ser humano, su creación. Y recuérdese que la Biblia está basada en quién, hermanos. Es cristocéntrica, pero está basada, o sea, está dirigida al ser humano. Por lo tanto, el tema que predomina va a ser el ser humano. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, leyendo el capítulo 29, versículo 29 del libro de Deuteronomio, dice la escritura de la siguiente manera. ¿Lo tienes ahí tú? A ver. 29:29. Dice la Biblia. Tome todo el tiempo en cuenta esa escritura porque es muy importante para lo que vamos a estar hablando. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si no podemos conocerlas, no podemos cumplirlas, ¿cierto? Amén. Pero dice que las reveladas son para nosotros, para que las podamos cumplir. Amén. Entonces, voy a quedarme ahí al libro de Génesis. Vamos a estar viendo el capítulo 2, entonces, versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia allí, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Fíjese ahora cómo se dirige el escritor para aquellos que van a escucharle. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Diga conmigo, ni había hombre para que labrase la tierra. Fíjese que esa palabra es muy especial allí en ese versículo. No había hombre para que labrase la tierra, ¿ok? Sigue diciendo.
sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, ¿qué dice? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire que ahí es más específico el Señor en cuanto a la creación del ser humano, al capítulo 1. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente. Esto no lo vamos a ver, pero lo quiero leer. Esto lo vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Por eso lo estoy leyendo, no porque lo voy a ver el día, no, lo vamos a ver el día de hoy, sino porque para que vea cómo se concentra en cómo fue creado y todo lo que pasó a su alrededor cuando fue creado el ser humano. Dice entonces que lo plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Eso no lo dice el capítulo 1, pero ahora el capítulo 2 nos expande este tema para que nosotros podamos saber qué fue lo que pasó en esos instantes. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Luego sigue diciendo el versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dese cuenta toda la información que nos está dando el capítulo 2. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. No se vaya a ir para allá, por favor. Y el oro de aquella tierra es bueno. Es bueno, dice ahí. No era. Bueno, y usted no sabe. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, o Hidekel, como usted le quiera llamar. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Mire toda la información que nos da. La Biblia es bien específica, si se da cuenta, para decirnos ciertas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos o que tengamos la idea de cómo fueron. Sigue diciendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora nos habla del hombre, dice dónde lo puso y dice qué es lo que le mandó a hacer al hombre. ¿Sí se da cuenta? Eso no lo dice el capítulo 1. Sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? Ya me pasé yo, ¿verdad? No, entonces mejor ahí nos quedamos, porque si no se va a emocionar usted, ¿verdad? Aleluya, pero tranquilo, porque primeramente Dios, todo esto lo vamos a ver si Dios nos permite tener vida. Se dicen tantas cosas en cuanto al libro de Génesis, hermano. Amén. Allá afuera y dentro de la iglesia. Por lo tanto, es bueno saber lo que las escrituras realmente dicen. Hace algunas horas atrás yo estaba escuchando, por cierto, una enseñanza supuestamente de las 3 creaciones. Así se llamaba la enseñanza, ¿qué le parece? Y dije yo, voy a escucharla para ver qué es lo que dicen. Y usted, hermano, híjole, usted se queda con la boca abierta. Mire, para la persona que no tiene discernimiento dirá, qué gran revelación, diría usted, ¿verdad? Pero por eso yo le leía el capítulo 29, versículo 29 del libro de Deuteronomio. Porque nada de lo que dijo este supuesto gran siervo del Señor lo podía comprobar con la Biblia. Si no lo puede uno comprobar con la Biblia, ¿de dónde es que la persona está hablando? ¿Qué gran seguridad podemos tener nosotros que eso que se está diciendo es verdad? ¿Cuáles serían las bases para poder nosotros creer realmente lo que se está diciendo? Porque nadie estuvo en ese tiempo allí. Y si alguien se atreve a hablar de cosas que no vio, ni fue testiga o testigo,
¿Por qué yo le debo de creer cuando la misma Biblia me advierte que las cosas secretas, dice, que le pertenecen a Dios, y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros para que nosotros no solamente las sepamos, sino que también las guardemos, dice la palabra del Señor? Entonces, lo que me doy cuenta yo es que son pensamientos muy personales que no están en concordancia con los demás libros de la Biblia, ya que contradicen lo que la Biblia establece. Muchos se han atrevido a decir que Génesis en el capítulo 2 es la prueba de que hubieron dos creaciones. Es más, perdón, me retracto, que hubieron tres creaciones. La primera que dicen ellos es la de Lucifer y todos aquellos seres que creó el Señor, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? De la cual no nos habla la Biblia. Sabemos que hizo los ángeles en algún momento, pero hasta allí llega la palabra del Señor, ¿verdad? Luego se recuerda que hubo un tiempo en el que se creó una creación del capítulo 1, porque si se da cuenta dice que se hablan de dos creaciones de seres humanos. En el capítulo 1 se habla de la creación del hombre, dice, y de la mujer, que no es Adán y Eva, sino que es otra creación. Entonces, lo que ellos dicen es que el capítulo 2 del libro de Génesis, lo que es realmente es una recreación. O sea, que los de la Génesis 1 fueron, yo le hablaba de esto la vez pasada, ¿verdad? Fueron destruidos por un diluvio luciferiano que hubo. Y que por eso es que se encuentran restos de personas, de animales, etcétera, 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 ¿verdad? Y que la recreación del capítulo 2, por eso es de que tiene una diferencia entre lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, dice. Porque es una creación diferente. Ellos dicen que, por ejemplo, en el capítulo 1, se lo estoy diciendo de esta manera porque de esta manera es que lo enseñan ellos. En el capítulo 1 dice Elohim, o sea, traducido el nombre del Señor, ¿verdad? Elohim, que significa dioses, dice ellos, ¿verdad? Entonces dice que Dios permitió que los dioses, oiga bien lo disparatado que es esto. Nosotros sabemos que solamente hay un Dios. Ellos dicen de que esos dioses no grandes, sino dioses con D minúscula, fueron los que hicieron esa creación, pero que aparentemente no la hicieron bien y que por eso que se tuvo que destruir y acabar. Luego, como en el capítulo 2, Jehová se identifica como Elohim Jehová, el Dios Jehová. Entonces ellos dicen, allí es que Dios dice, ahora déjenme hacerlo a mí, dice él. ¿Puedes creer usted semejante tontería? Si nosotros nos podemos escudriñar la Biblia, eso es una contradicción completa de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dios solamente hizo una creación de seres humanos y ahí quedó. Amén. No hay tal cosa porque no hay escrituras que apoyen semejante falsa doctrina. Se lo digo para que sepa lo que se dice del capítulo 2 del libro de Génesis. Entonces dice ellos de que el capítulo 2 es una prueba de que hubieron dos creaciones y que la tierra en el capítulo 2 es la recreación de todas las cosas. Pero entonces ¿es correcta esta interpretación de las escrituras de acuerdo a todos los demás libros de la Biblia? ¿Lo apoyan los demás libros? ¿Lo apoyan los demás escritores de la Biblia? ¿Están en concordancia con las enseñanzas bíblicas que hay en los libros de la Biblia? Nosotros, si somos serios estudiantes de la Biblia, vamos a darnos cuenta que eso no es cierto y que contradice por completo la doctrina establecida por nuestro Dios. Yo quería leerle también en el libro de
Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, porque el otro Timoteo no tiene 6 capítulos. Quiero que lea el capítulo 6 y versículo 3. Este no se lo puse yo allá a este varón, pero ya se tienen que ir acostumbrando, ¿verdad? ¿Sabe cómo dice que le llamaban a los seres humanos, bueno, a los medio seres humanos antes de la creación de Adán y Eva? Humanoides, dice que le llamaban. ¿Qué le parece? Humanoides. Y mire, se cuentan una de vaqueros que usted la oye. Pero déjeme decir, y por ejemplo, esta enseñanza la da nada más y nada menos que el hermano Alducín. ¿Cuántos conocen al hermano Alducín? Famoso. No sé, el nombre no me recuerdo yo de él. Armando Alducín. Él es un proclamador de este tipo de doctrina. La iglesia de Benecer de Honduras, una iglesia grande que tiene muchas sucursales por todas partes, sostiene también esta doctrina. Y muchas otras iglesias y denominaciones sostienen esta doctrina. Entonces, es peligroso porque usted, si se pone a escuchar en la radio, en internet o no sé, en la televisión, usted lo va a escuchar y de repente, si usted no tiene un fundamento bien establecido en su corazón, usted rápidamente va a decir: el pastor de la iglesia del evangelio completo, ese no sabe nada realmente. Estos sí tienen un conocimiento profundo. Pero la pregunta es: ¿de dónde se lo sacaron? Yo no le voy a enseñar cosas, porque sabe, cosas que no enseña la Biblia, porque esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia del Señor. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Mi deber es predicar la palabra del Señor y no predicar lo que yo supongo o lo que yo imagino, porque entonces yo le estoy dando basura, pura comida, ¿cómo le llaman? Alterada, y esa comida que no nutre. No sintética, Ricky. No, la comida, la chatarra que le llaman, ¿verdad? Puro chip. Dice la Biblia. Ahora, dése cuenta lo que dijo Pablo a Timoteo, por favor. Dice: si alguno enseña otra cosa, y ahí se está refiriendo a la Biblia, y no se conforma, diga conmigo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Siga. 4. Está envanecido. O sea, ¿sabe por qué hay gente que le gusta hablar ese tipo de grandezas? Cosas que no, porque ya se sienten eso ya siente que tienen alas. Esa gente para impresionar se pone a hablar un montón de charadas. Pero dice: ¿por qué? Porque está envanecido, dice. Y luego lo que dice: nada sabe, dice. Porque si supiera, se mantuviera en la palabra del Señor. Nada sabe. ¿Y qué dice? Y delira. ¿Sabe lo que significa la palabra delirar? Está trabadito, hermano. Se está enloqueciendo el hombre. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres, ¿qué dice? Corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la Biblia. ¿Sí se da cuenta? Mire, conformémonos con lo que dice la Biblia, hermanos. Aprenda eso, por favor, en su vida. Y todo aquello que oiga fuera de la Biblia, cuestiónelo, hermano. Porque nadie lo puede respaldar. Esta palabra Dios la va a respaldar hasta el día que Él venga. Porque esta palabra permanece para siempre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, habla Génesis 2 de una recreación.
Es el primer punto que quiero yo tratar. Habla Génesis capítulo 2 de una recreación. Aleluya. Dios en el capítulo 2 no está hablando de una creación nueva. De ninguna manera, ya que hay una secuencia del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. ¿Estamos o no estamos, hermano? Porque si usted se da cuenta en el capítulo 2, ¿cómo empieza el capítulo 2, hermano? A ver, leamos el capítulo 2, 1 y 2. Viene hablando acerca de lo que es la creación, ¿verdad que sí? Y luego dice, ¿qué dice? Fueron pues, ¿se da cuenta? Hay una secuencia. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Sigue diciendo. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, imagínese esto, que Dios está hablando acerca de que acaba de descansar y dice, bueno, ahora le voy a hablar de la recreación. ¿Tiene sentido eso, hermano? ¿Lleva una correlación la escritura? No, en absoluto. Pero la gente que dice esto encuentra que porque se habla una vez más de la creación del hombre, en el capítulo 2 se piensa de que entonces es una nueva creación, porque en el capítulo 2 dése cuenta que primero Dios, como nos narra específicamente acerca de la historia del hombre, Dios nos muestra todos los pequeños detalles, como le decía. En el capítulo 1, dicen ellos, Dios hizo a los dos. En cambio, en el capítulo 2 solo hizo a uno primero y luego hizo al otro, dice. Tienen, si se dan cuenta, pareciera ser como que si tuviera sentido lo que están diciendo, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 hace a los dos, ¿verdad que sí? Varón y hembra los creó, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ahí se queda. Ya le dije que el capítulo 1 es cronológico. Está hablando de qué hizo en cada día, pero no está especificando nada en absoluto. En cambio, en el capítulo 2 ya nos muestra con lujo de detalles cómo fue la creación exacta del hombre y qué fue todo lo que lo rodeó en esos precisos momentos. Amén, iglesia. Porque, ya le dije, Dios no está hablando de una creación nueva, ya que hay una secuencia del capítulo 1 y del capítulo 2. Amén. Esa es la primera. Número 2. Dios había hecho bien las cosas. Dice que cuando Dios hizo las cosas, dice que decía que Él, ¿cuál era la palabra que usaba el Señor después que las había hecho? Y vio Dios que era bueno. Ahora, imagínense que vio Dios que era bueno, pero lo destruye. Y ahora tiene que hacer una nueva recreación de las cosas. No tiene sentido. Si usted usa el sentido común, se va a dar cuenta que no tiene sentido semejante afirmación. Dios había hecho bien las cosas y dijo que eran buenas. Y eso de que eran buenas era que cumplían sus funciones y cumplían con el propósito para el cual habían sido creadas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Número 3. Habla Génesis del capítulo 2. Capítulo 2 de una recreación. La Biblia y sus escritores nunca se refieren al capítulo 2 de Génesis como una recreación de parte de Dios. Yo lo reto, aquel que crea que sí lo hay, a que lea toda la Biblia, para que vaya y me diga qué versículo de la Biblia, qué escritor de la Biblia o qué libro de la Biblia habla acerca de que el capítulo 2 del libro de Génesis es una recreación. No lo hay. Si hubiera sido tan importante, porque si hay una recreación, debió de haber sido muy importante. Amén, hermanos. Entonces, Dios tuvo que haberle revelado a los siervos, a los cuales inspiró para escribir la escritura, para que nos hiciera saber, porque si no, nos quedamos en una laguna mental grandísima. Pablo no habla de una recreación. Usted va a los escritores de la Biblia y se da cuenta que Pedro no habla de una recreación. Santiago no habla de una recreación.
El apóstol Juan, que estaba bien cerca del Señor, no habla de una recreación. Usted dirá, pero es que ellos no sabían porque ellos no estaban allí. Bueno, déjeme mencionarle a un personaje que sí estuvo allí y que no habla de la recreación. ¿Quién será ese personaje? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se refiere a los primeros días, siempre habla de Adán y Eva. Y nunca habla de recreación. Habla del primer hombre. Amén. En el principio, dice Él. Es una tontería el poder nosotros hablar acerca de esa manera, porque al hablar de esa manera nos metemos a un sinfín de problemas, ya le dije, teológicos y doctrinales, porque no van a encajar con la enseñanza bíblica. Si yo digo eso, voy a estar contradiciendo a Pablo, voy a estar contradiciendo a Pedro, voy a estar contradiciendo a Juan y voy a estar contradiciendo, por lo tanto, a Jesús. Y dijo Pablo, el que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo es porque está envanecido, dice la Biblia. Amén, hermanos. Aleluya. Es más, enfatizan la creación del capítulo 1 de Génesis y es a la que hacen referencia todos. Por eso el capítulo 2 no puede ser una recreación, porque los escritores si van al capítulo 1 y hablan acerca de cuando Dios creó todas las cosas y nunca dividen el capítulo 1 y el capítulo 2 de la creación y la recreación. O sea, los escritores enfatizan la creación del capítulo 1 de Génesis y hacen referencia a ello todos. Por lo tanto, no es una recreación. También, ahora lo que sí podemos nosotros hablar, si se hablara de una nueva creación, lo que sí podemos hablar a nivel bíblico es una vida nueva pero espiritual. Nosotros somos nuevas criaturas, pero espiritualmente hablando. ¿No lo creen, Señor? A ver, se lo voy a repetir una vez, vamos a ver si de repente se despierta. Sí se habla de una nueva creación, pero no es física, es espiritual. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Alabado el nombre del Señor. Entonces es muy importante de que nosotros comprendamos esto. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas a nosotros, pero de manera espiritual, hermano. Amén. Esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Entonces se habla de una nueva creación, pero a nivel espiritual en la Biblia. Cuando el ser humano se arrepiente y de cómo seres con un cuerpo transformado como el de Cristo, cuando se manifieste. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 57 dice de la siguiente manera. Lo quiero leer para corroborar lo que le acabo de decir acerca de una nueva una nueva creación espiritual. Dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando acerca de los que mueren, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. Digo, amigo, todos seremos transformados. ¿Ah? O sea, de este cuerpo a un cuerpo espiritual. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, ya no se van a envejecer, ya no se va a podrir esta carne, porque va a ser una carne transformada. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de eso, hermano? Usted se goza por lo de aquí. No, hombre, todo eso se acaba, se envejece y le truena todo a uno. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice. ¿Ah? Primera de Tesalonicenses 4:13. No, solo se lo estoy diciendo. Dice de que cuando venga Cristo a recoger a su iglesia, en ese momento vamos a ser transformados. Pero aquí le estoy mostrando solamente estos versículos. Y nosotros seremos transformados, dice. Sigamos con el 53. Porque es necesario
que esto corruptible, hablando de la carne, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Esa es nuestra esperanza, iglesia. En eso nos tenemos que gozar nosotros. No en una casa, ni en un carro, ni nada. No, en que vamos a ser transformados. Sigue diciendo el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Fíjese que usa la palabra vestido. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén, porque ya no va a tener poder sobre nosotros, hermano. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él es que nuestros cuerpos van a ser transformados. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 al 3. Amados, mire cómo nos dice el Señor, ahora somos hijos de Dios. Pero mire lo que dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice. Mire, hermano, que yo por eso me muero, porque eso es lo que vale la pena seguir en esta vida. Sigue diciendo el versículo 3, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice la Biblia. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos tienen esta esperanza? Amén. Quieren entonces tratar de hallar en el capítulo 2 cosas que aparentemente contradicen el relato de la creación del capítulo 1. La Biblia nunca respalda en sus páginas una segunda creación. Óigalo bien. Ya le dije que lo reto para que lo vaya y lo busque. Y los que hablan de este tema nunca usan escrituras. Siempre usan libros fuera de la Biblia. Usan la ciencia, usan a los paleontólogos, a los arqueólogos, usan todo lo que usted quiera, pero no usan la Biblia. Así no se vale. Si soy ministro de Dios, tengo que predicar las palabras de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 son complementarios, mas no son contradictorios. O sea, ellos no se contradicen, ellos se complementan. El capítulo 1 entonces se enfatiza en la creación de todas las cosas, mientras que el capítulo 2 amplía lo que sucedió en el sexto día, que fue cuando fue creado el ser humano. Centrado en la creación del ser humano y todas las cosas que sucedieron. Ahora, punto número 2, los detalles que rodearon la creación del ser humano. Solamente Dios nos puede hablar de este tema, y esto ya lo vimos la vez pasada. Y Dios ha sido tan bondadoso con nosotros, tan bueno con nosotros, que le ha placido a Él revelarnos cómo es que nosotros hemos sido creados. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cómo fuimos creados? ¿Ah? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos? Para que nos quitemos de la idea o de nuestro corazón y de nuestra mente lo que traemos nosotros de allá afuera. Porque muchos de nosotros ignoramos realmente lo que dice la Biblia. ¿Por qué cree que hay gente que se cree más que otra? ¿Por qué cree que hay gente que menosprecia a otra? ¿Ah? ¿Por qué cree que hay gente que se da demasiado valor a sí mismo? Porque no conoce los orígenes de lo que dice la palabra de Dios que nosotros realmente somos. Cuando llegamos a conocer esto, aprendemos mucho acerca de quiénes somos y de cómo debemos de comportarnos. Número 1, para con Dios
Y número 2, para con nuestro prójimo, con el cual nosotros tenemos relación día tras día. Por eso nos hacemos daño, por eso nos miramos extraños unos con otros, porque no tenemos el conocimiento que nos enseña la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces, Dios nos dice, estos son los orígenes. Mire la palabra que usa el Señor. Ninguno de ustedes sabe los orígenes. Yo les voy a hacer saber los orígenes, le dice. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Dios era el único que estaba presente en el comienzo de todas las cosas. Y a Dios le plació decirle a Moisés que escribiera estas cosas para que usted y yo, un día 15 del mes de julio del 2023, usted supiera cuáles son los orígenes. Alabado el nombre del Señor. Por eso dice el versículo 4 que estos son los orígenes, que es la palabra Toledot, que significa generaciones, historia y relato. Eso es lo que significa la palabra generaciones. O sea, viene del hebreo Toledot, con H al final, que significa generaciones, historia y relato. O sea, este es el verdadero relato de cómo surgieron todas las cosas. Y nos dice que no fue por casualidad. Y no nos dice que fueron evolucionando tampoco. El Señor dice que las hizo y de ahí comenzó todo. Espero que usted no ande con eso de la evolución. ¿Ah? Sabe que hay cristianos que está dividido con esto, ¿verdad? Que sí cree la creación, pero que cree que hubo evolución también. Que hubo un Big Bang, pero que el Big Bang dice que fue provocado por Dios y que de allí dice que procedieron las cosas, dice. Ahí Dios se aprovechó para crear esto y para crear lo otro. Esa es una tontería. O Dios lo creó o Dios no lo creó. Santo Dios. El versículo 4 del libro de Génesis, del capítulo 2, da un sumario de los días 1 y 2 antes de la vegetación, el día 3. O sea, podríamos decir que está haciendo un recuento de las cosas que habían sucedido para dar entrada a la creación del ser humano. Amén. Porque dice que era lo que todavía no había pasado, según el capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver. En el versículo 5. Leamos el versículo 5, ¿qué dice? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová, ahí está la clave, mire. Porque Jehová, ¿qué dice? Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mire, hay diferentes tipos de vegetación, usted lo sabe, ¿cierto o no es cierto? Hay vegetación que no necesita ser labrada. ¿Estamos o no? ¿Verdad que sí? Y el Señor la creó y todo. Pero todavía no se había hecho aquella que era necesario que el hombre le metiera mano. ¿Se da cuenta? Porque todavía dice que no había hombre en la tierra. Entonces lo hace junto el Señor. Ahí encuentran los de la recreación una razón para decir, ya ve, si usted se va al orden cronológico, eso contradice la escritura. Pero el Señor no está aquí ya hablando de manera cronológica, sino temática. Acerca de lo que no había pasado aún y de lo que iba a pasar cuando fuese puesto el hombre en la tierra. No contradice para nada las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Dios nos da a conocer un poco de más detalles en el capítulo 2, que es el enfoque realmente, más los detalles que el capítulo 1 sobre la creación de Adán. Fíjese lo que dice en referencia a Adán, que no dice en el capítulo 1. Dice allí, en el versículo 7, leámoslo.
Mire lo que describe el versículo 7, que no se dice en el capítulo 1. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Ajá. Si se da cuenta, allá solo lo está diciendo. Cómo creó todas las cosas. Aquí se está enfocando y mire los detalles tan lindos que nos da para que usted y yo sepamos estas cosas. Porque aquí hay un mensaje muy especial. Cuando dice, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor agarró lodo entonces, que no nos dice el capítulo 1, porque aquí dice, lo agarró y lo empezó a formar, dice la escritura. La imagen que tenemos ahí, ¿cuál es? Es la de un alfarero con el barro. Cuando el alfarero está haciendo una vasija, él ya sabe lo que quiere hacer. Amén. Agarra el barro y lo empieza. Bueno, eso es exactamente lo que está haciendo el Señor, y dice el material que usó para crear al ser humano. Pero no solamente dice que lo formó del polvo de la tierra, sino que también dice que sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sí, esos son detalles que no lo sabíamos nosotros en el capítulo 1 del libro de Génesis. Dios lo formó, que viene de la palabra yatzar, con Y, yatzar y S. O sea, dio forma, lo moldeó, eso es lo que significa esa palabra. Lo hizo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en el hombre. Dice el Salmo 103:14. Tampoco te la puse, creo yo vos. Muchas no te puse. Qué bárbaro con el pastor. $103:14. ¿Lo tenés? Oh, se está tardando. A ver, búsquela para mí en lo que sale, porque a veces vamos a tener que comprar otra computadora para que sea más rápida. A ver, léalo, ¿qué dice ahí? Eso lo dice el salmista, ¿verdad? Léalo. Porque Él conoce nuestra condición. Mire cuán importante es conocer nuestra condición. A veces nosotros nos la llevamos de que yo soy fuerte, yo soy aquí, yo soy allá, hermano. Un virus que no podemos ver nos asustó. Nos llevó al hospital y casi nos mata. ¿Ah? ¿Y dónde estaban los músculos? ¿Y dónde estaba aquella juventud y todo? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dígale que está a la par suya, eres polvo nada más. Puro polvito. Qué tremendo eso, hermano. ¿Ah? Y usted y yo nos la llevábamos de esto y del otro, ¿ah? Puro polvo. Dice Génesis 3:19. Vamos a adelantarnos ahí un poquito solo para ver esa cita. Génesis 3:19. ¿Qué dice Génesis 3:19 en la cita que tiene usted ahí? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Usted se puede escapar de eso? Yo me puedo escapar de eso. ¿Verdad que no? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro orgullo? ¿Ah? Sí, los predicadores no, usted órele para que no se muera, le dice, ¿verdad? Lo que pasa es que le hace falta fe. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué mugrero es ese? Del polvo eres y al polvo volverás. Ahora, ¿cuántos saben que eso es cierto? ¿Por qué usted sabe que es cierto? Vaya a ver las tumbas y se dar cuenta. A veces han destapado, la vez pasada me recuerdo que destaparon a alguien y estaba bien formadito. Todavía está. Pero una vez le pegó el aire, polvo se hizo. ¿Ah? Como no le había pegado el aire, pero una vez le pegó el aire, ahí quedó. Eso es usted y eso soy yo. Estos son los orígenes del ser humano, hermano.
Cómo Dios nos cambia todo. Después que sopla en el ser humano, el hombre empieza a ser alma viviente. O sea que el hombre, cuando le da forma, está todavía así. Tiene ojos, pero no mira. Oídos, pero no oye. Manos, pero no las puede mover. Pies, pero no puede caminar. Tiene cerebro, pero todavía no está activo. Cuando viene el Señor y hace, ¡oh, qué tremendo es eso, hermano! ¡Qué escena más tremenda tuvo que haber sido, hermano! Y nadie podía estar allí porque era el primer hombre. A Dios le place mostrárselo a usted y a mí. Yo le dije la vez pasada, está así. Empieza Adán. Se levanta, camina. Él no sabe quién es. Él no conoce las cosas. Él está desorientado, porque es la primera vez que hay un ser humano en la tierra. ¿Necesitaba la ayuda de Dios? Ajá. Ven, tú eres Adán, le dice. Ajá. Ajá. Yo te crié, yo te hice, yo te formé. Mira, te voy a explicar todo lo que tú eres. Adán está... Es que es la primera vez que usted y yo reaccionamos como reaccionamos, porque ya tenemos, ¿verdad?, muchos a nuestro alrededor. Pero nunca había habido un hombre en la tierra. Es más, y todo lo que estaba a su alrededor no era igual a él. Porque en él había algo especial. El soplo del Señor. ¿Ah? Todos los animales. Pero Adán no es como ese simio que te muestran de que va así, va poco a poco, se va enderezando. No. No, a menos que usted quiera hacer como ese changuito, sí, pero no, él no es ese. Él es el recto, hermano. El único que camina en 2 pies, no 2 patas, 2 pies. Todos son diferentes. Santo Dios. Cuando Dios sopla en el ser viviente, se convierte en un alma viviente, ¿verdad? Tuvo las facultades que vemos el día de hoy. Empezó a pensar. Empezó a moverse. Empezó a mirar. Empezó a oír. Empezó a sentir. Empezó a oler. Empezó a gustar. Empezó a tocar. Empezó a correr. Todo eso por el soplo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que todo ser humano, muy dentro de su ser, lleva una necesidad de Dios. Porque si se da cuenta, en ninguna parte de la creación Él sopló, sino en el ser humano. O sea que usted y yo llevamos de cierta manera a Dios dentro de nosotros. Amén, hermanos. Eso es una bendición. No hay animal que lo pueda decir, porque nosotros somos la creación, la corona de la creación de Dios. Aleluya. Él sabía lo que estaba haciendo. El valor del ser humano no reside en sus componentes físicos, porque los demás también fueron creados de la tierra, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? No reside en sus componentes físicos que constituyen su cuerpo, sino en la calidad de la vida que constituye el soplo de Dios en nuestra alma. Si no somos igual que los animales, pero nosotros no somos iguales que ellos, porque nosotros Dios sopló vida.
Dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente, ¿qué dice? Me dio vida, dice. O sea que usted y yo tenemos vida por Dios. Por nadie más sino por Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro nosotros. Nosotros entonces no somos solamente una sustancia física y material. Por eso está el alma que, ¿sabe que el alma no la pueden llevar a un laboratorio? Y la puede investigar el doctor o el científico, porque es algo único en nosotros para que podamos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dios creó al hombre ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Ah? ¿Para que lo adorara? ¿Para que lo sirviera? Veamos algunas escrituras. Isaías 43, 7 al 10. Bendito su nombre. Isaías capítulo 43, versículo 7 al 10. Se traba esa. Ahí está. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice, dice él. Sigue diciendo el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cómo que diositos pequeñitos hicieron en el capítulo 1 a los seres humanos? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Solamente Dios hizo al ser humano. Solamente Él, únicamente Él. Yo mismo soy, dice, yo los crié. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso bota todo tipo de doctrina como esa. Jeremías 9:24 dice también en cuanto a conocer al Señor. Miren lo importante que es conocer a Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Usted quiere ser, como quien dice, una persona que, yo soy inteligente, yo soy bueno. Pues en esto se tiene que alabar un ser humano. Mire lo que dice. En entenderme y conocerme, dice él. Sí, Dios quiere que lo conozcamos. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor del ser humano? Que lo conozca. Que lo conozca. Amén. Que lo entienda. Dice el Juan 17:3. Gloria a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí se da cuenta? A ver, léalo conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Lo conoce? ¿Lo conocemos? ¿Se da cuenta qué privilegio que tenemos nosotros? Reconocemos a nuestro Creador. Salmo 95:6. También nos hizo para que nosotros lo adorásemos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Por eso cuando su carne no le quiera cantar al Señor, dale una cachetada. Alaba al Señor, dile. Grítale al Señor, danza para el Señor, porque le tienes que alabar a Dios.
Dice el Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Dice Mateo 4:10. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Solo a Dios se debe de adorar, hermano, por sobre todas las cosas. Juan capítulo 4 versículo 24 dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso la gente no le puede adorar del mundo, porque murió espiritualmente. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor para que le adoremos en espíritu y en verdad. Sí, esa es la gran diferencia. Por eso el mundo no le puede adorar. Por eso cuando entran les da vergüenza aplaudir, les da vergüenza abrir sus labios, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, a nosotros no nos importa que nos miren, porque hay algo dentro de nosotros. Si el Espíritu está dentro de ti, tú quieres alabar a Dios. Se goza tu ser de alabar a Dios. Cuando no se goce, pregúntate: ¿por qué ya no me gozo? ¿Por qué no quiero alabar a Dios? Porque por eso dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, porque solamente los que tienen a Cristo tienen el Espíritu de Dios. Apocalipsis 14:7. Santo Dios, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, dice. So debemos de conocerlo, por eso nos creó el Señor. Debemos de ¿qué también? Adorarlo, y también debemos de servirle. Cristo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y de la misma manera ustedes, dijo el Señor. ¿Sí se da cuenta? Esas son tres cosas que no debemos de olvidar como seres humanos nosotros, como hijos de Dios que somos. ¿Alabamos al Señor, hermano? Tercer punto. Ahora profundicemos un poquito en que Dios sopla su aliento en el ser humano. Aleluya. ¿Cuántos sabían que Dios había soplado en usted? Pero este no es un soplo cualquiera. Mire, yo soplo. ¿Y qué pasó? Si está más cerca, lo desmayo. O usted me desmaya a mí. ¿Verdad que sí? Pero no el soplo del Señor. No solo fue aire el soplo del Señor para que los pulmones pudieran respirar. No, no, para nada. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba soplar. Cuando hizo los animales, los creó de la tierra, dice la Biblia, y no sopló en ellos. Pero en el hombre sí sopla. Dios lo pudo crear de una manera así como los demás, pero Dios lo hizo de manera especial. No necesitaba hacerlo el Señor para que tuviera vida el ser humano. Era suficiente con dar su palabra. Pero ¿por qué sopla? ¿Por qué sopla el Señor? Dios nos está mostrando y describiendo este único elemento a todas las generaciones futuras. O sea, de los seres humanos. Señores, cuando yo los hice a ustedes, los hice de manera diferente. Me tomé la tarea de agarrar el barro. Y es algo maravilloso porque significa que Dios se ha relacionado con el ser humano de la forma más íntima posible. Ahí voy adentro de ustedes. Les estoy soplando mi vida dentro de ustedes. ¿Sí se da cuenta de esto?
Por eso hay una necesidad muy grande en el ser humano de Dios. El hombre la quiere obviar, quiere desentenderse de ella, pero está allí. No puede quitarse eso porque así lo hizo Dios. Y yo creo que es un privilegio muy grande para nosotros. Ninguno de la creación puede decir, yo llevo a Dios como lo lleva el ser humano. Aleluya. Entonces Él se relaciona de la forma más íntima con nosotros al soplar vida en nosotros. Entonces, por lo tanto, todos los seres humanos están relacionados con Dios. Todos los seres humanos están unidos a Él. Nadie puede decir lo contrario. Y eso, usted va a preguntarle al león y no se lo va a entender. El mono, por muy inteligente que digan los seres humanos que es y que lo quieren asemejar a nosotros, no te lo va a entender. Solamente tú y yo tenemos esa capacidad de poder entender esta revelación que el Señor nos da en su bendita palabra. Digo, amigo, yo llevo a Dios dentro de mí. Es algo increíble. Aleluya. ¿Qué revelación la que Dios le da a conocer al ser humano? ¿Alguien podría decir, yo no llevo a Dios? ¿Alguien podría decir, no, yo soy formado de otra manera? Ninguno. Eso nos pone en el mismo grupo a todos los seres humanos. Y eso quita todo tipo de distinción entre nosotros, todo tipo de discriminación de nosotros. Porque todos fuimos creados de la misma manera. Y a todos, en todos sopló Dios su vida. Aleluya. Entonces el hombre fue creado como un ser espiritual. Pero su espíritu se ha estropeado con su caída al pecado. ¿Sí se da cuenta? El Salmo 8:5, ¿qué dice? Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Pero mire lo que dice después. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo puede ser posible que hay gente que se menosprecie, hermano? Que se sienta menos. A mí el Señor me hizo feo. A mí el Señor me hizo bruto. A mí esto y a mí... ¿Qué es eso, hermano? No, a ti Dios te hizo único. A ti Dios te hizo especial, hermano. Ni te sientas más ni te sientas menos. Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y tú estás incluido en eso. Te coronó de gloria y de honra. Porque puedes pensar. Puedes razonar. Amén. Puedes adorar. Puedes decidir. Qué bendición la que tenemos nosotros. Entonces eso quiere decir que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico. El aliento de Dios es la vida de Dios en el ser humano. El ser humano fue creado con toda dignidad y honra posible, creado por la mano de Dios, y se le dio el aliento mismo de Dios. Aún así, fue creado del mismo material de todos, el polvo. Así como llevas la gloria de Dios, así como llevas el soplo de Dios, no te tienes que olvidar de algo. Somos polvo. Amén. Esa carita, esa pielcita así. Mire, en el joven está, yo miro a los niños bien estiradita su piel, ¿verdad? Preciosa la piel de los niños. Pero ya nosotros todos arrugados, ¿verdad? ¿Ah? Porque somos polvo. Ya se nos ven las patitas de gallo y ya caminamos de manera diferente. De repente a ver al pastor con un bastón. No, ¿verdad, hermano?
Mejor que me lleve el Señor, ¿verdad? Pero sí o no, hermano, somos del polvo. Entonces no tenemos que ser muy presumidos tampoco. Y si nos gloriamos, gloriémonos en Dios. A Él se le debe la honra y la gloria. Porque al final de cuentas, polvo eres. So, déjate de ser creído entonces, de ser orgulloso, porque eres polvo. Y no hay manera que lo puedas evitar. Michael Jackson murió a los 50 años. Ese hombre trató de hacer todo lo posible por no morirse. Y ya querían inventar una cosa para él, para que lo pusieran en un lugar para que no se muriera. Pero ¿qué cree? Sucumbió. Porque por mucho que lo pudieran afamar, dinero y todo, seguía siendo polvo. Entonces, hay un área en la que nos podemos gloriar nosotros. Pero esa área de gloria es en el Señor. Porque la gloria que posee el hombre, el ser humano, es de Dios. Todo talento suyo, ¿a quién le pertenece al final de cuentas? ¿Ah? Todo éxito que pueda lograr usted y yo es de Dios, porque Él fue el que nos formó. Y a mí me llama la atención que uno dijo, a este no le va a asustar la sangre. Así lo voy a hacer así. A este sí le va a asustar la sangre. Este va a ser bueno para la madera. Este va a ser malo para la madera. Este va a ser bueno para las letras. Este no va a poder ni sumar. Este va a tener una buena memoria. El otro todo se le va a olvidar. Este se sabe todos los cantos y el otro todo el tiempo está batallando con los cantos. ¿Cierto? Pero todo lo ha hecho el Señor. Mire por qué es importante conocer esto. Los principios. Para que nosotros no tengamos un más alto concepto del que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. Para que en el momento que sientas que eres mejor que tu hermano o que eres menos que tu hermano, te acuerdes de que él está hecho del mismo material. Y que él también tiene el mismo soplo que tú tienes. Hubo un momento en el que el Señor Jesucristo, fíjese cómo el hombre ha perdido su identidad por el pecado. Y mire, el hombre trata de buscarle un sentido a la vida. Y se lo trata de buscar fuera de Dios, pero es tonto eso. Porque como no reconoce a Dios, no busca a Dios y por lo tanto no le va a encontrar sentido a la vida, ¿verdad? Amén. Entonces, el hombre está batallando todo el tiempo. Cuando vino Jesús y tuvo a sus discípulos, me recuerdo que Jesús usa en un momento su soplo también. Esta es una revelación. Ya se me quedaron viendo mucho. Pastor, ¿de dónde se la está sacando, verdad? Eso lo va a encontrar en el capítulo 20 del libro de Juan, donde dice la Biblia que Él sopló el Espíritu Santo en sus discípulos. Pero allá fue Dios. Y dice Dios, y fuera de mí no hay otro Dios, dice Él, ¿verdad? Pero Jesús sí sopla también. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Dios. En ese momento, hermano, esos tremendos reciben el poder del cielo. Antes de eso se habían acobardado todos ellos. Desde ese momento empiezan a ir a buscar la presencia del Espíritu Santo. En ese momento ellos empiezan ya a ser personas completamente diferentes. Vuelven, aleluya, a la imagen aquella perfecta que se había perdido en el Edén. Gloria a Dios. Mire lo que es el capítulo 2. Los primeros versículos del capítulo 2. Luego vamos a ver lo demás, ¿verdad? Entonces, tenemos de Dios, pero también somos polvo. ¿Ok? Lamentablemente el hombre pecó, ¿verdad? Ahora, entonces termino con esto. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de estas cosas que nos revela Dios? ¿Qué aprendemos de estas cosas que nos revela Dios? Que todos los seres humanos estamos hechos de la misma sustancia, del polvo de la tierra. Recuerde todo el tiempo eso. Cuando usted se quiera volver engreído, somos del polvo y al polvo volveremos. Ninguna persona tiene más valor que otra.
recuerde eso, por favor. No en cuanto al material del que está hecho. Número 2. Nadie está por encima de nadie. ¿Ok? Lamentablemente en nuestro pasado, por las cosas que vivimos, perdemos nosotros valor en nosotros mismos. Pero cuando Dios nos enseña estas cosas, le está diciendo, tú eres valioso para mí, porque yo te hice. Te pudieron pasar muchas cosas en el pasado, pero ¿sabes qué? Todavía estás aquí y ahora me conoces. Eres especial. Alguien necesita escuchar esta palabra. Eres especial de parte de Dios, porque Él te hizo. Nosotros los hombres, los seres humanos, podemos ser malos, podemos despreciar a la gente, podemos hacerle sentir mal a la gente, o porque tenemos dinero, o porque sabemos más en lo que es letras, o porque tenemos más cosas materiales, o porque somos habilidosos, tenemos un talento aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no debe de ser así, porque le hacemos mucho daño a las personas cuando nosotros actuamos de esa manera. Entonces, recuerde siempre esta palabra que el Señor nos está dando. Nadie está por encima de nadie. Nadie puede decir que es de un material diferente o que tiene vida de otra manera. Nadie vale más que otro. ¿Qué aprendemos entonces? Nadie tiene derecho alguno de rebajar a nadie. No tiene el derecho de hacerlo. ¿Qué aprendemos de estas cosas que nos revela Dios? Todos venimos del polvo y al polvo volveremos. Sea rico, sea pobre, sea necio, sea salvo, sea lo que sea, vamos a volver. A menos que venga el Señor y que nos lleve. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado. No sé quién de nosotros vaya a quedar. Porque nos vamos a ir muriendo uno tras otro. Unos de una manera, otros de otra manera, uno más rápido que otro. Lo que se asegura usted y yo es que estemos a cuenta con el Señor. Amén. Porque nada ni nadie le va a comprar la salvación a usted. ¿Qué aprendemos nosotros? Esto no deja cabida entonces al orgullo. Esto no deja cabida al prejuicio. Eso no deja cabida a la discriminación. Aquí algunos en este país, me imagino que aquí dentro de la iglesia no, ¿verdad? Discriminan al moreno. ¿Ah? En Guatemala al indígena. ¿Ah? Y en diferentes lugares por los estratos sociales. Allá en México, ¿verdad? El que tiene mucho dinero mira al que tiene poco dinero como que si no fuera. ¿Ah? Y también en nuestros países, creo yo, hay muchos así. Bueno, esto no deja cabida al orgullo, al prejuicio, a la discriminación, al celo de que aquel es mejor que. No, hermano. Cada uno tiene su don, cada uno tiene su talento. En vez de fijarse en el talento, eso, fíjese lo que Dios le dio a usted. Porque algo le dio a usted. Dios no fue egoísta con nosotros. A cada uno nos repartió algo muy especial. Amén. So, no desee lo que tiene el otro. Dele gloria a Dios por lo que tiene el otro. Esto no deja cabida a la esclavitud, a la parcialidad, ni al favoritismo entre las personas. Cuando nosotros llegamos a conocer estas cosas. Mire cómo el Señor nos enseña a través de estos versículos. Proverbios 24, 23, ¿qué dice, hermano? Ya estoy terminando. También estos son dichos de los sabios. ¿Cuáles son los dichos? ¿Cuáles son los dichos? El que dijera el mal, lo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. A ver, ahí 24 o 23 estamos.
También esto, sí, a ver, déjeme ir a la... Qué raro que no te sale esa parte. Pues sí. Hay una parte que falta ahí, ¿verdad? ¿Quién ya lo halló? ¿Va que sí? Dice, también estos son dichos de los sabios, por eso le decía yo que faltaba. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué se hace acepción de personas muchas veces? Por eso mismo. Sí, pero cuando conocemos esto, no lo vamos a hacer. Porque hemos comprendido cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras... La forma en la que el Señor nos hizo y que ninguno merece ser tratado de esa manera. Job 13:10. Lea lo que dice. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. ¿Por qué se hacen acepción de personas? Dice este por el color rápido, mire. Este es tremendo, va. Por el color de la piel. ¿Por qué otra cosa? Por el anillo. Dijo Santiago, entra alguien con un anillo de oro y bien trajeado, dice, ay, vení para acá, sentate acá y todo. Y entra otro así todo, ¿verdad? Ay, mira dónde sentás. Hacer acepción de personas, porque las hacemos por conveniencia, porque juzgamos mal, porque no vemos a través de los ojos de Dios nosotros. Hay personas a las que sí nos acercamos, pero hay personas a las que no nos acercamos nosotros. ¿Y por qué es eso? Es tremendo. Aleluya. Entonces, concluyo con esto. Conocer la Biblia y cuál es la voluntad de Dios es tan importante para que nosotros tengamos una idea clara de nuestro origen, de cómo fuimos hechos, de qué material y cómo debemos de ser en esta tierra. Si la gente lo supiera y lo creyera, también cambiaría la vida del ser humano. Nos miraríamos de manera diferente y seríamos más de bendición para las personas que así lo requieren. ¿Cuántos creen que es una bella revelación del Señor para su pueblo? A nosotros nos queda entonces glorificar el nombre del Señor, darle gracias por todo lo que nos permite hacer, porque todo lo que usted y yo hacemos es por su gracia y por su misericordia. Nuestro valor no proviene de nuestros talentos y logros. Oiga bien, nuestro valor no proviene de nuestros talentos y logros, sino del Dios del universo. Esa es la gran verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén.